Estamos de regreso en a las 8:45, nos acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta segunda parte de las entrevistas a las 8:45 vamos a conversar con el diputado de Encuentro por Guatemala, Luis Pedro Álvarez, que fue uno de los congresistas que se quedó atrapado por la mañana debido a una manifestación que se llevó a cabo afuera del Congreso, que en teoría era contra la nueva propuesta educativa del gobierno de Otto Pérez Molina, pero tengo entendido que estaban pidiendo casi de todo, energía eléctrica gratis, ¿qué se les puede ocurrir a ustedes, a apreciables televidentes? En fin, de eso nos va a contar brevemente Luis Pedro y luego nos va a poner también al tanto lo que está sucediendo con la llamada ley anticorrupción, o sea, la ley penal de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la situación actual de esta propuesta y cuál es el camino a seguir ahora que se descubrió que la mayoría de enmiendas que se habían pasado para detener la aprobación artículo por artículo en la cuarta lectura de la ley de penal de enriquecimiento ilícito? Luis Pedro, ¿cuál es el camino a seguir? Ustedes, los congresistas, ¿qué van a hacer para atrapar a estos farsantes que presentaron unas enmiendas que ni siquiera se atrevieron a ratificar? Claro que sí, Marta Yolanda, muy rápidamente. En primer lugar, gracias por la invitación, muy buenas noches, Estuardo, a nuestra audiencia. Estuvimos, sí, a mediodía, realmente pues el derecho de petición, el derecho de asociación, el derecho de manifestación es un derecho reconocido a los individuos, a los habitantes de Guatemala. Está muy bien que nos pronunciemos y nos manifestemos públicamente, pero lo tenemos que hacer respetando el derecho de los demás. En este caso, pues tapar los accesos a ciertos edificios definitivamente no está bien y está enviando un ejemplo negativo, contradictorio, porque bueno, en este caso son maestros los que están, los que supuestamente estaban haciendo esto. ¿Contra qué estaban manifestando? Contra todo, porque realmente se oían, pues yo oía desde la bancada, que realmente fue en el Congreso, después se movió al edificio 710, donde están la mayor parte de las bancadas del Congreso, y estaban haciendo peticiones de toda naturaleza, pero ellos decían que los maestros enseñan desde la calle. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo de eso, pero están enseñando un mal ejemplo. Están enseñando a ser delincuentes y criminales. Entonces yo creo que eso es importante que se reflexione sobre el tema, pero tal vez entrando ya a algo más importante, te diría yo, no que lo otro no lo sea, pero esto creo que es de importancia nacional. Antes de que pasemos al otro tema, Luis Pedro, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir la nueva propuesta para el magisterio del presidente Otto Pérez Molina? Bueno, recordate que en este caso la ministra de Educación son quienes realmente aprueban el pensum o las carreras. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos pues también tiene involucramiento en este caso, porque se está trasladando el pensum a una carrera o a un técnico universitario, y ya pues ellos tienen el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya lo anunciaron que tienen el aval, inclusive pues ya están hablando de recursos, etcétera, ¿verdad?, de cómo lo van a hacer. Y han hablado, ojalá sea cierto, de que va a ser abierto este tema para que universidades privadas pues también puedan otorgar este tipo de técnicos o de licenciaturas, lo que se está tratando en el tema del pensum magisterial. Entramos en el tema del enriquecimiento ilícito. Son 3 debates en el Congreso de la República, no son 4 4 lecturas, sino son 3 debates que ya fueron aprobados en el tema de la ley pero tiene que pasar por una cuarta lectura, artículo por artículo. Es una aprobación por artículo que se le llama. En este caso ya íbamos por el artículo 26 de 46 artículos, recordarán ustedes. Se ingresa una moción privilegiada. Aquí la tengo la copia de la moción privilegiada que fue ingresada a la Secretaría del Congreso de la República. Ahí sí se puede distinguir quiénes firmaron. Sí, claro que sí. Ahí no son garabatos. Aquí, pues aquí dice gramajo, digamos lo que se suele poner en las iniciativas es la firma y normalmente abajo el apellido, el nombre o la bancada a la que tú representas. Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver UCN, ¿verdad? Y esta fue la moción que realmente suspendió que se siguiera conociendo la aprobación de los artículos de la ley de enriquecimiento ilícito o ley contra la corrupción. Lo que tocaría es que se terminen de conocer estos puntos, esa es una opción. La otra es que se retire, que se acuerde retirar la moción privilegiada para continuar con el tema de la sesión permanente, que en este caso sería continuar con la aprobación de la redacción para artículo de la ley contra el enriquecimiento ilícito. Yo creo que sería lo sensato. Hay algo importante que tenemos que hacer reflexión, y es que parte de, tal vez diría yo, definir madurez
significa aceptar la realidad como es. Y hoy por hoy, nos gusta o no nos gusta, las bancadas pequeñas, quien pone y quita los temas de la agenda legislativa es la bancada oficial, es el Partido Patriota. Ellos a veces se ofenden con tu servidor, o inclusive he sido ya objeto de insultos, oprobios, burlas, de todo tipo de ataques, porque nosotros impulsamos en la bancada de Encuentro por Guatemala, hemos apoyado muchísimo el tema de las leyes de transparencia, que no es esta la única ley, esta es una de un paquete de más de 10 leyes, que es importante que los guatemaltecos lo tengan claro, pero como les decía, es importante que reconozcamos las cosas como son, y ellos son los principales responsables de que esto pueda continuar, que pueda seguir o que sea engavetado. Les guste o no les parezca, así es la realidad. ¿Pero es a partir del presidente del Congreso que determina si sigue o el voto de ellos, o simple y sencillamente? Es la bancada, como bancada, porque recordemos que todos, para retirar, tendrían que decidir, por ejemplo, retirar la moción privilegiada, que ingresaron, y someter la votación, porque todo esto se somete a votación. Y entonces ellos tienen 63 votos más 3 votos de viva, son 66, y si pudieran, si la iniciativa fuera para aprobar la ley de enriquecimiento ilícito, estoy seguro que tienen los votos necesarios para continuar adelante. El problema es que ellos mismos no se deciden a continuar. Yo creo que en el debate, digamos, serio, técnico, profundo, no va a haber un cambio en cuanto a la voluntad política de la bancada oficial sobre el tema. Ya llevamos meses en esto, y ellos realmente no tienen o no comprenden o simplemente no les conviene que se apruebe esta legislación, pero yo creo que hay un lenguaje que sí entienden, y es el del electorado. Ellos tal vez ya el que no, hay otra premisa importante, y es el que no aprende o el que no conoce la historia está condenado a repetirla nuevamente. Y a ellos ya se les olvidó, y es bueno que regresen un poquito a ver los números de cómo fueron las elecciones pasadas. Realmente el país se vistió de un color que no era naranja en la mayor parte de los departamentos del país, y quien más va a castigar esta opacidad y esta estrategia, porque yo llamaría una estrategia perfectamente armada y muy coordinada, de desgaste del Congreso de la República, que proviene principalmente del partido oficial, es a quien donde más van a ser castigados es en los centros urbanos. No me atrevo a decir que es el voto pensante, porque realmente todos son votos pensantes, ya sea en el área rural más recógnita del país, simplemente son votos más informados o votos más digamos desinformados. Entonces, si a ellos les baja ese porcentaje de apoyo popular, y yo les aconsejo a los diputados distritales que hagan un sondeo de cómo está realmente su popularidad en los centros urbanos. Entonces, si ya salieron mal en el área rural y los va a castigar los centros urbanos, pues como que la aritmética no va a ser muy favorable para ellos en las próximas elecciones. Ha sido el mismo comportamiento de los últimos 3 gobiernos. Que independientemente de quienes estén impulsando esta ley, a ellos les interesa aprobarla, porque sin duda la mayoría de guatemaltecos no estamos de acuerdo con una declaración como la que hizo recientemente la ahorita presidente en funciones, generalmente vicepresidente Roxana Valdetti, cuando dijo la semana pasada que los políticos eran parte del paisaje y que no se podían destituir. Yo no podía creer que estaba escuchando semejante comentario, porque yo lo escuché de la vicepresidente. Pero, digamos, regresando a los garabatos, 24 garabatos, ¿cuántos eran más? Muy importante, sí, cerca de 25 enmiendas. ¿Esos están ya? Miren, para que sepan, y nuevamente, y quisiera que enfoquen nuevamente, gracias a las cámaras, esto. Cuando tú ingresas una solicitud de una moción privilegiada o una enmienda, cual fue el caso de las del enriquecimiento ilícito que han causado tanta polémica, te sellan de recibido, ya sea estés adentro del pleno o estés en la secretaría del Congreso, hay un sello donde marca la fecha y la hora, y hay una persona responsable que firma, en este caso aquí está la firma, de recibido. Es importante que en esas enmiendas se analicen quién fue la persona que recibió las enmiendas. Y que diga quién la llevó. Supuestamente fueron dentro del pleno que se presentaron. Hay videos también de quiénes son los que se acercan, porque hay un lugar específico donde tú te acercas a Secretaría a presentar los documentos, se puede revisar el video. Pero esos videos extrañamente se desaparecen o no estaba funcionando la cámara. Al final del día, lo importante aquí es que si no hay un diputado que se haga responsable de estas enmiendas, por supuesto, ahí venía yo el tema, ya es obligación, esto ya es información pública y son posiblemente delitos de acción pública. Quiere decir que el Ministerio Público tiene la obligación de, cuando hay indicios de criminalidad, abrir una investigación. Yo creo que si en el Congreso no va a haber los autores de estas enmiendas, no van a aparecer nunca,
pues hay indicios de que hubo alguna usurpación de calidad y hubo falsedades. Pero la propuesta al que nombraron para la comisión, el diputado Barquín, es mejor, le dice al Pleno, mire, mejor olvidémonos de eso y sigamos bueno, en el camino. eso tiene que llevar, se puede hacer. Lleva un proceso. El proceso que sería tendrían que proponerlo al Pleno, de que se retiren esas enmiendas. Aprobarlo. Y, por supuesto, pero eso significaría regresar, o sea, ya sea terminar con esta moción privilegiada, con los puntos de esta moción privilegiada, que es la aprobación del Tratado de Libre Comercio Guatemala-México, y también una reforma a la ley de narcoactividad para la destrucción de precursores químicos en cuestiones de drogas, o retirar esta moción privilegiada, que la bancada patriota, la renuncia de derechos es una institución válida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tendría que ser avalada también por el Pleno del Congreso, y regresar, retomar entonces como íbamos en la aprobación, porque ¿qué es lo que pasa? Las enmiendas, en este caso por adición, muchas de ellas tendrían que conocerse después de aprobar los artículos, o si hay por sustitución, o si hay por, ya sea parcial, o por alguna supresión, pues tendrían que irse sometiendo una por una, y en discusión también en el Pleno. Pedro, obviamente, esto es un comentario que a mí me hicieron y no tengo evidencia, pero tengo entendido que don Godofredo Rivera, el presidente del Congreso, no está interesado en retirar esta moción. Entonces lo que estás presentando es poco probable que suceda. Y eso me lleva a mí a la pregunta que considero importantísima, que espero puedas responder en el tiempo que nos quedan, y es la situación que se vive en el Congreso, porque todavía se encuentran ustedes en una sesión permanente que mejor ya deberían de llamarla la sesión eterna, desde que empezaron. No va a ser eterna porque ya a la bancada oficial ya anunció que viene un crédito de más de $1.000 millones, que principalmente va dirigido mejor que sigan en sesión permanente, entonces, y después viene el tema del presupuesto, que lo quieren incrementar también. Entonces yo te aseguro que para eso sí irán a buscar la forma de terminar. Así es. En todo caso, pues el argumento siempre de la bancada oficial es el tema de las interpelaciones y que hay unas solicitudes de interpelaciones más adelante, pero la realidad es que la Constitución establece que las interpelaciones, pues del momento en que se piden a que se lleven a cabo, pueden mediar 5 sesiones, y como están las fechas, perfectamente nos daría tiempo a que se pudieran aprobar todos esos temas. Yo te diría que al final del día es evidente la clara falta de voluntad política del partido oficial de no aprobar las leyes de transparencia. ¿Y por qué digo el partido oficial? Hay otra bancada de oposición grande también, pero que al final del día la bancada oficial no lo necesita. Aquí los temas en el Congreso se aprueban por 80 votos y, como te decía, es muy fácil para ellos tenerlos. Hay en algunas situaciones donde se requiere de 105 votos, pero no es el caso. Entonces, por eso responsabilizo a la bancada oficial principalmente de este tema. No es que la otra bancada grande no tenga su responsabilidad también y no compartan muchas veces estrategias que han coadyuvado a que estos temas no se lleven hacia adelante, no, pero al final del día no lo necesitan. Pero si sus acciones fueran coherentes con su discurso, que ofrecía un cambio y que iban a combatir la corrupción y que, pues bueno ellos eran la solución y que siguen usándolo, sí. Si fueran coherentes con su discurso o por lo menos respetaran la inteligencia de los ciudadanos guatemaltecos, se darían cuenta que a ellos son de los primeros que les conviene aprobar esta ley. Mira, Marta Yolanda, yo no creo que sean los primeros que les conviene aprobar la ley en términos puramente de intereses individuales, por eso no la han pasado, porque es una ley dura para el funcionario público, para el empleado del funcionario público, es muy dura, y para combatir la corrupción, evidentemente. Pero, como te decía, yo creo que el lenguaje que sí entienden los políticos es el tema de respaldo electoral, y definitivamente pues ya están sufriendo un desgaste. Yo invito a mis colegas diputados de la bancada oficial a que hagan una revisión, realmente un monitoreo de cómo está su situación en sus localidades y cómo van a ser castigados con el voto, porque al final del día pues toda esta estrategia está tendiendo a fortalecer la posición presidencial a costa realmente de su bancada de diputados. Y de debilitar el Congreso en general, porque la mayoría de ustedes son recién llegados, pero ya tiene tan mala fama el actual Congreso como la tenía el Congreso pagamos anterior. Por pecadores, ahí sí que ni modo, pero vamos hacia adelante. Gracias Luis Pedro por habernos acompañado. Apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros a las 8:45.